Hola a todos, buenas noches. Hoy miércoles, vamos a ver qué fecha es hoy, ya uno ya ni sabe, 20 de septiembre, miércoles, 8 de la noche, hora Miami, 7 de la noche, hora Colombia. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa espectacular sobre el papel o el rol de Mamá María en estos tiempos muy difíciles que estamos atravesando. Y hoy es la continuación del programa anterior, la segunda parte. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, voy a darle la bienvenida a mi querido amigo Pablo, especialista en este tema, en el cual estoy muy agradecida porque nos permite compartir esos conocimientos muy importantes para que todos nosotros estemos al tanto de lo que está sucediendo actualmente. Así que, Pablito, cuéntanos qué tenemos para la noche de hoy. Bueno, muy buenas noches, Yolimar, para ti y para todos nuestros seguidores, que pues a través de las distintas redes, las tuyas y las mías, van siguiendo esta increíble y maravillosa serie o saga que estamos haciendo en relación a la Santísima Madre y al final de los tiempos, a María en los últimos tiempos de la Iglesia, como exactamente el Espíritu Santo lo intitula, pues en el Tratado de la Verdadera Devoción, ¿no? Aquí tengo yo esta bellísima versión, que es la colombiana, ahí está en pantalla. Y entonces vamos siguiendo exactamente el orden revelado por el Espíritu Santo sobre este increíble y maravilloso capítulo sobre los apóstoles del fin de los tiempos. Como hemos dicho en programas pasados, el Santo Tratado es el códice de la profecía mariana. Es el manual por excelencia revelado por el Espíritu Santo para discernir correctamente y vivir correctamente cada aparición mariana auténtica de la Virgen María, cada mensaje auténtico de la Virgen María, y para dislucidar y discernir todo mensaje falso y toda aparición falsa también. El Santo Tratado es el gran cernidor, así como lo está escuchando usted, el gran cernidor, es decir, es ese tamiz, ese entrampado, ese trenzado, entrecruzado de líneas de hilo o de tela o de alambre, como usted lo quiera llamar, donde se filtra toda impureza, todo lo que es falso, para que realmente podamos obtener el verdadero sumo de la verdadera devoción. De hecho, es, como usted ve, es el nombre, ¿no?, que lleva precisamente el Santo Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Entonces hoy vamos a continuar con un tema que iniciamos ya pues la semana pasada sobre por qué María es la gran elegida por el Padre para el fin de los tiempos. Evidentemente esto hay unas razones que el propio Espíritu Santo delinea, enseña en el Santo Tratado de la Verdadera Devoción a partir del numeral 50. Pero no deseo entrar en materia sin antes invocar al Espíritu Santo, sin antes orar, como siempre lo hacemos, como la Santa Madre le enseñó al Padre Stefano Gobi del movimiento sacerdotal mariano, de donde viene esta oración, que se repite en muchos grupos y a veces no saben el origen, ¿no? Que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amantísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra toda acechanza e insidia del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno, Satanás, y a todos los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Algunos de repente dirán que por qué elevo el tono de la voz en ciertas partes claves de la oración de San Miguel. Bueno, hermano, mire, se lo voy a decir con mucho cariño. Al diablo no se le puede tratar con plumas de faisán. Sí. Usted con plumas de faisán no puede acariciar al demonio, ¿no? El demonio es eso, diablo, y usted sabe que pues hay que hablarle con autoridad. Con Y usted poder, puede con autoridad. estar con poder y autoridad, pero sobre todo autoridad que viene dado por el poder
que en el bautismo y en la confirmación el Señor nos da a todos como reyes, profetas y sacerdotes de la iglesia, Amén. en especial pues a los sacerdotes del orden que se invisten por el obispo pues con este ministerio del exorcismo. Si usted estudia, lee lo que enseñan los padres exorcistas, usted se va a dar cuenta de que ellos en su ministerio, algo interesante que voy a decir aquí, mire, no deseo pisar callos, pero lo voy a decir así, de manera muy fraterna. Si algún ministerio demanda virilidad, ¿no? Si algún ministerio demanda virilidad josefina, es el ministerio del exorcista, ¿no? Tiene que ser, no, tiene que ser una hombría en el buen sentido, ¿no? No me vayan a malinterpretar, lo digo en el buen sentido. Por eso digo virilidad josefina, ¿no? Debe ser, ante todo, un varón josefino, un exorcista, ¿no? Para encarar y enfrentar al demonio, sobre todo con vida de virtud y vida de santidad, ¿no? En ese sentido que Amén. hablo de habilidad bien entendida. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a avanzar en esto increíble que ya por aquí mostré, y ya Yolimar por ahí en pantalla también lo ha colocado, el Tratado de la Verdadera Devoción. Y nos habla de unos roles increíbles, ¿no? En relación a la Santísima Madre, ahí lo tenemos en pantalla. Yolimar ahora también va a colocar, pues, dónde usted puede adquirir este increíble y maravilloso libro. Desde Colombia lo despachamos a el mundo, en México. También lo puedo ordenar a través de la hermana Ari Caspeta. Yo le daría el contacto si usted me escribe. Ella ahorita coloca en pantalla mi correo electrónico y un número WhatsApp donde usted directamente me puede escribir para yo darle información de cómo usted puede adquirir este libro. Incluso hay una promoción especial que tenemos también. Si usted se lleva 2 libros de las horas de reparación, aquí está, de las horas de reparación, increíble libro, la edición hecha en Madrid, España, es impresionante, con encartes a color, magisterio, doctrina. Este libro es increíble, son como 600 páginas. Si se lleva 2 ejemplares de este libro de reparación, se le obsequia el tratado, ¿no? Se le obsequiamos, se le regala este libro. Pero bueno, usted me consulte y yo le digo cómo puede acceder a esa promoción. Volviendo aquí al punto 59, 50, notemos lo que dice aquí el Espíritu Santo en cuanto a por qué la madre es la elegida para el fin de los tiempos. Mire qué importante es. Vean. Dios quiere, pues, revelar y manifestar a María, la obra maestra de sus manos, en estos últimos tiempos. Entonces, primero, a Dios le ha dado su santísima gana. Qué interesante, ¿no? La santísima gana de Dios. Entonces, Dios quiere revelar y manifestar a María. Entonces habla de 2 acciones, revelación y manifestación. Interesante. Hay revelación en relación a la Virgen y manifestación en relación a la Virgen. Entonces, a través de una manifestación, la Virgen se revela, la Virgen se comunica, la Virgen se testifica a los hombres, se manifiesta a través de una aparición mariana. Esa es una forma de manifestación de la Virgen. Se manifiesta a través de una locución y un mensaje. No necesariamente tiene que aparecerse con signos y señales. Por ejemplo, como aconteció en Fátima, por ejemplo, como aconteció en Garabandal, por ejemplo, como aconteció en Akita, Japón, por ejemplo, como ha acontecido en Medjugorje, etcétera, que ha estado acompañada la aparición con cantidad de signos de orden sobrenatural y preternatural, sonidos, truenos, relámpagos, eh, luces, milagros, sanaciones, exorcismos, bueno, cualquier cantidad de manifestaciones de orden preternatural a través de una aparición, pero no necesariamente debe darse esos signos. Puede simplemente tomar a una persona de la iglesia simple, sencilla, normalmente escoge a las personas menos importantes, como los 3 niños de Fátima, que no sabían ni leer ni escribir. Escogió a 3 analfabetas que cuidaban ovejas. Increíble, ¿no? La Virgen escoge y elige a 3 analfabetas que cuidaban
ovejas, pastoreaban ovejitas. Esas son las personas menos importantes dentro de lo que se pudiera decir el orden social. Son como las personas menos importantes, ¿verdad? Y además niños, ni siquiera eran personas ya adultas. Y escoge a estas personas para ella manifestarse en la forma como lo hizo, y nos lo da el relato de las crónicas Sor Lucía, que nos explica que iba acompañado de truenos, sonidos, luces, lo que era la llamada previa. Las niñas de Garabandal también tenían lo que se llama la llamada previa. Y frente a esa llamada previa habían sonidos, señales, voces interiores, voces exteriores, el cielo cambiaba, las luces, o sea, era todo un fenómeno, ¿no?, que sucedía de orden místico, sobrenatural, en la vida de los que están llamados a esta experiencia para comunicarla después al mundo a través de un mensaje de la Biblia. Entonces, no siempre necesariamente va acompañado de esta forma, simplemente puedes coger a una persona y comunicarle un mensaje a través de locución interior. Es una palabra audible interior. Mire que suena como un contrasentido, pero no lo es. Es una palabra que es audible en el mundo interior. Es como si te hablaran los huesos. Trata de imaginarte eso, que si como por dentro los huesos empiezan como a emanar un sonido para poderlo entender, ¿no? Increíble. Entonces, sí, como si te hablaran los huesos y la voz viene de adentro, profundo, y como una onda expansiva sale hacia afuera. Incluso es un mensaje incontenible. O sea, viene con tal fuerza, viene con tal ímpetu que lo tienes que comunicar, a menos de que el orden divino haya establecido de que se debe guardar un silencio, y entonces no le permite al alma hacerlo. Pero de no ser así, y tiene un orden y comporta un orden público, como fue el caso de, por ejemplo, de los niños de Fátima que tenían que comunicar este mensaje, como fue el caso de las niñas de Garabandal, que es decir, Garabandal tuvo 2.500 manifestaciones. El cielo tocó ese lugar 2.500 veces, pero fueron dos mensajes oficiales, nada más. Mire qué interesante. Hubo Wow. 2.500 manifestaciones, pero la revelación fueron nada más dos mensajes. Qué interesante. Entonces, fíjense cómo San Luis María aquí en el tratado anuncia lo que va a suceder en las apariciones marianas. Porque en el Wow. numeral 50 dice, Dios pues quiere revelar y manifestar a María. Correcto. Agarramos cualquier aparición mariana, en este caso Garabandal, y usted puede aplicarlo a cualquier aparición y va a encontrar esto mismo que le estoy explicando. Entonces va a encontrar revelación y manifestación. Es decir, manifestación, en el caso de Garabandal, 2.500 veces el cielo se manifestó con signos, señales, prodigios. Conchita de Garabandal, por ejemplo, San Miguel Arcángel le entregó la hostia, él la trae de un sagrario y San Miguel Arcángel se la entrega y la hostia se materializa sobre la lengua y hay una cámara que capta esa foto. Eso es una manifestación. ¿Vieron? Por ejemplo, cuando una polvorera que se usó en la Guerra Civil Española, y en esa polvorera resulta que se guardó cuando era muy perseguida la Iglesia Católica por los comunistas, por la Guerra Civil Española, para preservar y guardar el sacramento, que no fuera profanado por los comunistas revolucionarios. Entonces se guardó a Jesús sacramentado en una polvorera. Y entonces se lo dieron a la Virgen y la niña dice que cuando la tomaron y la llevaron a la Virgen lo besó la polvorera. Esto generó cierta desconcierto, pero resulta que había servido de relicario, hermano. Imagínense, había Wow. servido de relicario, había servido de custodia para el sagrado cuerpo de Cristo. Esto es otra anécdota de las muchísimas que se recogen en Garabandal. Eso es manifestación. Bien, pero revelación, fuera de las 2.500 veces que las niñas caminaban por el aire, levitaban, parálisis estática, caminaban hacia atrás sin tropezar con ninguna piedra, caminaban por los aires, a veces hacían vuelos de 4 o 5 metros sobre el aire. Todo eso son manifestaciones. Pero la revelación fueron nada más dos mensajes, que fueron el 18 de junio de 1961, justo a la par o en paralelo con el inicio del Concilio Vaticano II, y el segundo mensaje que va a ser el 18 de junio de 1965, que no se entrega en esa fecha porque tenían miedo, dado a la naturaleza del contenido tan fuerte y tan fulminante de lo que Wow. ahí se anunciaba, ¿no? De lo que ahí se anunciaba y de la condición del clero y de la iglesia. En aquel momento era un escándalo tremendo porque pues la iglesia no estaba
pasando pues las pruebas que hoy está suscitando y transitando. Y entonces, pues no se entregó justo en ese día, sino que pasaron como un mes, 2 meses más o menos, y no es sino hasta septiembre, octubre, cuando se da a conocer públicamente el mensaje. Entonces la revelación fueron 2 mensajes y las manifestaciones fueron como 2.500. Entonces es de cómo ya el Espíritu Santo venía anunciando la forma y manera en que Dios iba a enviar a la Virgen María hacia el final de los tiempos, y lo dice aquí textualmente el tratado. Por eso el tratado es el códice, hermano. Es el códice para entender bien, y es el libro que el diablo no quiere que usted tenga. Es el libro que el diablo va a tratar de convencerlo a usted que no adquiera de ninguna forma y que no lo estudie. Claro, porque ese es su trabajo precisamente, y lo dice el numeral 114, que es el libro más odiado y perseguido por Satanás. Quemó, imagínese usted que el demonio, en su esfuerzo tan demencial contra este libro, quemó la primera parte, quemó, la calcinó con su odio, la primera parte del tratado. Esta otra, que fue la que sobrevivió, es descubierta posteriormente 126 años después, porque el diablo se encargó de esconderla en un cofre y oculta por 126 años, hermano, para que el libro no saliera a la luz. Finalmente sale a la luz por la fuerza del Espíritu Santo, porque era orden de Dios que esto tenía que ser dado a conocer al mundo, y se descubre en la campiña francesa, y bueno, de ahí posteriormente viene ya la primera edición. Esto es bien interesante. De hecho, la Legión de María, el fundador de la Legión de María, lee el tratado producto de una traducción que hace un pastor protestante que se convierte al catolicismo. Este pastor protestante que se convierte al catolicismo lee la primera edición en francés que se hizo sobre el año 1842, 43, y entonces él lee esta primera edición. Al leerla, él queda fulminantemente convertido al catolicismo. Entonces deja de ser pastor protestante, se convierte, pero él hablaba perfecto inglés. Entonces él hace una traducción, él es el que hace la primera traducción. Un protestante es el que hace la primera traducción del francés original, en el que fue escrito al inglés británico. Y entonces ahí es cuando llega a Frank Dove esa versión en inglés, y él la lee. La primera vez le pareció en demasía mariano y lo desechó, pero el Espíritu Santo volvió y lo inquietó, y volvió y lo leyó, y le seguía pareciendo muy mariano, demasiado mariano en exceso. Y entonces, pero el Espíritu Santo volvía y lo inquietaba. Total, se lo leyó como 5 veces, y al cabo de haberlo leído 5 veces decide conformar un equipo de estudio que se encargan de estudiar el tratado, y después de haberlo estudiado, él llega a la conclusión que es el libro más grande, más extraordinario, más increíble que se haya escrito en relación a la Santísima Virgen, y él decide, hay que hacer algo en honor a la Santísima Madre para que este ejército sea formado, justamente inspirado en el numeral 114, porque él habla de que San Luis dice que no importa, pues sí. A ver, les voy a leer textualmente el numeral 114, que dice: preveo que bestias vivientes llegan con sus diabólicos dientes queriendo devorar este humilde escrito de aquel del cual se ha valido el Espíritu Santo para escribirlo. Dice, sí, dice, ocultarán la primera parte para que no sea leído ni publicado, y atacarán incluso a quienes lo lean y lo pongan en práctica. Imagínense usted qué tremendo. Pero qué importa, cuánto mejor. Esto me anima porque me hace esperar un gran triunfo de Jesús y María, que es la conformación de un ejército de soldados aguerridos de uno y otro sexo que combatirán al mundo, al demonio y la carne en los tiempos tan peligrosos que habrán de llegar. Dígame usted si eso no es profecía, y es la formación de un ejército. Es decir, la versión más antigua del tratado en francés no dice ejército, sino legión. Usa la expresión legión, inspirado en la legión romana. Y cuando Frank Dove lee esto, dice, ya sé, hay que hacer la Legión de María. Y por eso entonces Frank Dove, basado en el tratado, en el estudio del tratado, en las profecías del tratado, decide formar la Legión de María. Esta es una anécdota bien interesante para que entendamos qué importante es este libro del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, la primera razón que da aquí el Espíritu Santo, ¿por qué María es la elegida para el fin de los tiempos? Son 7 razones. Vamos a avanzar lo más rápido que podamos hoy. Sí, la primera. Vamos a darle a enfocarnos en el tema para que, sí, la primera, para que podamos avanzar.
porque ella se ocultó en este mundo y se colocó más baja que el polvo por su profunda humildad. O sea, la madre es la única que se ha humillado en un grado como ninguna criatura jamás lo ha hecho sobre la tierra. María se ha humillado y se humilló en un grado, en una magnitud, en una profundidad como ninguna criatura humana lo hizo, lo ha hecho y lo hará, que no sea ella. Y alcanzó ese grado de elevación. Por eso Jesús dice el mejor cumplimiento de esta promesa de Cristo. Hay una promesa de Cristo. Dice, y todo el que se humille será enaltecido. Esa promesa se cumple al 100% en la Santísima Madre. Como ella se humilló hasta el fondo de la nada, Jesucristo dice, mi palabra se tiene que cumplir. Mi palabra se tiene que cumplir. Por eso yo exalto a lo más alto y sumo posible a mi madre, a mi madre. Cosa que los evangélicos proscriben de la Biblia, porque entonces están muy fijados del canon bíblico. Pero entonces, a ver, hermano protestante, ¿qué dice Jesús aquí? El que se humille será enaltecido. ¿Y qué hizo María? Se humilló más que tu pastor, se humilló más que toda tu congregación protestante, se ha humillado más que todas tus generaciones pasadas y se ha humillado mucho más que dices conocer la Biblia y repetirla de memoria, de cabo a rabo, como decimos los latinos, se ha humillado más que tú y por eso está por encima de ti, está más exaltada que tú, aun cuando tú repitas toda la Biblia de memoria. La madre está más exaltada que tú, además de que es la madre de Dios. Proseguimos. Habiendo alcanzado de Dios de los apóstoles y evangelistas, pues que no la dieron a conocer en aquel momento porque se ocultó hasta el fondo de la nada. Segundo aspecto, o segunda razón, porque ella es la obra maestra de las manos de Dios, tanto en el orden de la gracia como en el de la gloria. Y Él quiere ser glorificado y alabado en la tierra por los hombres, tanto en el orden de la gracia como en el orden de la gloria. Recordemos que Jesucristo, para iniciar su ministerio público, lo hizo a través de la Santísima Virgen María. Vea usted, el primer milagro en el orden de la gracia, ¿no?, lo hace a través de San Juan Bautista. Es decir, Jesús quiere llenar del Espíritu Santo y bautizar a San Juan Bautista en el vientre de Santa Isabel a través de su madre. Entonces, el primer milagro en el orden de la gracia fulminante, del Pentecostés fulminante, la primera primicia del Pentecostés, Jesús desea hacerlo a través de su madre. Después, en las bodas de Caná, tenemos el primer milagro en el orden transformativo de la naturaleza, porque el primero es en el orden transformativo de la gracia y este segundo es en el orden transformativo de la naturaleza. Cambió el agua en el mejor vino. ¿Y lo hace a través de quién? Lo hace a través de la intervención de su Santísima Madre, la Virgen María. Que debo agregar algo aquí, pero por razones de tiempo no me voy a extender. Piense por un momento. El autor sagrado no relata, pero da a entender. Jesús y María venían de alguna forma hacia la boda, es decir, venían caminando, ¿correcto? Y la pregunta es, mientras ellos se dirigían a la boda de Caná, ¿Jesús es Dios? Claro, dice el protestante, claro que es Dios, correcto. Y si es Dios, ¿conoce todo? Claro. Muy bien. A ver, resulta que en el capítulo 1 del libro de Juan dice que el verbo era con Dios. Es decir, desde toda la eternidad ya el verbo era con Dios Padre. Entonces, por tanto, Jesús sabía que su madre ese día iba a intervenir. Bueno, sí, si es Dios y conoce todo y sabe todo de la eternidad, pues ya sabía que su madre iba a intervenir. Correcto, y si ya su madre sabía que iba a intervenir porque Él es Dios y omnisciente y omnisapiente, todo lo sabe, también sabía lo que iba a preguntar. Pues sí, también sabía lo que iba a preguntar. Correcto. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús le dijo a su madre, cállate, no vayas a hablar? Aquí el que manda soy yo y tú te tienes que callar. En ninguna parte de la Biblia dice eso, hermano. Jesús guardó silencio.
ante la expectante manifestación de la madre. Manifestación para que Cristo se revele. Mire qué interesante, la conjunción entre los dos sagrados corazones, entre el Inmaculado y entre el Sagrado. La manifestación del Inmaculado para que se revele el Sagrado Corazón de Jesús. Vea qué interesante. Se manifiesta el Inmaculado Corazón para hacer que se revele el Sagrado Corazón. Y Jesús quiere revelarse previa manifestación del Inmaculado Corazón de su madre. Así le ha placido, así lo quiere hacer el Señor. Además, como dice el primer capítulo de Juan, el Verbo era con Dios Padre desde toda la eternidad. Correcto, entonces la pregunta es, ¿desde cuándo Jesús, que era Dios con Dios en la eternidad, desde cuándo Jesús sabía que la Virgen iba a preguntar? Bueno, sabía desde la eternidad que ella iba a intervenir en las bodas de Caná. Correcto. Entonces, ¿cuánto tiempo tenía Jesús esperando a que la Virgen se manifestara ese día? Bueno, tenía ¿cuánto? Una eternidad esperando, hermano, una eternidad esperando a que su madre se manifestara en las bodas de Caná. Entonces la pregunta es, si el Sagrado Corazón tenía una eternidad esperando, ¿tienen ustedes idea cómo estaba expectante el Sagrado Corazón en la medida que se acercaba a la boda? Que se acercaba al lugar. ¿Tiene usted idea de cómo ardía el fuego del Sagrado Corazón? Los ángeles todos estaban mirando. Ya va a hablar la madre. Se va a manifestar la madre. El Sagrado Corazón así hinchido con fuego ardiente, expectante, porque su madre se iba a manifestar para él revelarse en su ministerio público inicial. Bueno, esto es un misterio increíble de lo que ya aconteció. Seguimos con la otra razón. Muy bien, porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia. La boda de Caná, lo que les estaba explicando ahora, ella precede a la revelación del Sagrado Corazón. Primero se manifiesta el Inmaculado para que después se revele el Sagrado Corazón. Aquí lo dice precisamente, porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia, Jesucristo. Y por lo mismo debe ser conocida y puesta si queremos que Jesucristo lo sea. ¡Correcto! Para que el Sagrado Corazón de Jesús fuese revelado en la manera, con potencia, milagros, signo, autoridad, señalamiento, como lo fue en las bodas de Caná, tenía que intervenir previamente el Inmaculado Corazón. Así le place al Sagrado Corazón que para él manifestarse, para él ser conocido, para él ser adorado y para él ser exaltado, él quiere, pide, exige que el Inmaculado Corazón previamente se revele, previamente se manifieste y le anuncie y le prepare su gloriosa revelación como Jesucristo Salvador de los hombres. Ese es el orden, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? Así lo ha querido Dios. Querido hermano protestante, ¿por qué peleas? Si es que así le ha querido, así lo ha deseado el Señor. Fíjense, la otra razón que sigue, porque ella estamos es el camino. hablando, Pablito, estamos hablando de las razones por las cuales María es importante en estos tiempos. Me están preguntando por elegida, porque ha sido elegida. Ok. Exactamente. La otra razón, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez, y lo será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente, porque será de un modo espiritual. Entonces esa es la razón, porque Dios no cambia ni muta ni cambia en su forma y manera. Dios, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Por tanto, Dios no cambia en su manera. Si envía a mi Hijo la primera vez a través de una virgen, lo volveré a enviar por segunda vez de forma espiritual, pero a través también de la Virgen María, la Reina Santísima. Ese es el orden. Esta es la cuarta razón. Vamos con la quinta razón de por qué la madre es la elegida para estos tiempos. Porque ella es el medio más seguro. Que como es el camino que Jesús escogió para venir a nosotros, y la Biblia da crédito, la Biblia lo testifica. Váyase al primer capítulo del libro de Lucas y va a encontrar el pasaje de la encarnación. Entonces, ¿cuál fue el medio que Dios escogió? Y en aquellos días, dice el primer capítulo, verso 30 y siguiente del Evangelio de Lucas, y en aquellos días Dios Padre envió
a Gabriel Arcángel sobre una virgen que vivía en Nazaret. Correcto. Entonces, ¿cuál fue el medio que Dios Padre utilizó para enviar a su Hijo al mundo? Pues la Virgen María, mi hermano, está en la Escritura, está en la palabra. Entonces, siendo así, esta es la quinta razón, porque ella es el medio seguro y el más directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente, porque es el sitio donde más perfectamente vive, palpita el Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, San Luis María enseña en sus últimos 8 numerales que la comunión efectiva y eficaz es la comunión eucarística a través de María, antes de la comunión, en la comunión y después de la comunión, a través de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Por entonces repetiré el quinto motivo y razón por qué la Madre es la elegida para estos tiempos, porque ella es el medio más seguro y el camino más directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en María de una manera tan perfecta como no puede vivir en ninguna criatura. Si tú intentas ir por tu propia cuenta, será imperfecta esa búsqueda, será imperfecto ese hallazgo con todas tus fallas, vicios, falencias, miserias. Pero con la Virgen María, Jesucristo se deja hallar en plenitud, porque habita en ella, donde no hay pecado, donde no hay mancha, donde no hay suciedad alguna. Y por tanto, entonces, Él se deja encontrar a través de su madre, porque es el paraíso de Dios. San Luis María Griñón de Montfort enseña en el punto 11 del tratado, del secreto de María, enseña que precisamente Dios creó 3 mundos. El mundo, el primer mundo, que es esta bóveda celeste, que es la Tierra, los planetas, los astros, la creación física. El segundo mundo, que es donde están los ángeles y los santos. Y el tercer mundo, que es el mundo exclusivo de Dios, donde solo entró Dios y es el jardín de sus preferencias. Y ese mundo exclusivo de Dios, ese tercer cielo, que es donde también fue llevado San Pablo, es la Santísima Virgen María. Entonces ese es el mundo exclusivo de Dios, hermano, por eso es el camino más perfecto e inmaculado para hallar en plenitud a nuestro Señor Jesucristo. Además, esto tiene un sentido biológico. ¿En qué lugar del mundo y del universo y del planeta y de la creación se le dio tejidos, carnes, nervios, huesos a Cristo? En el vientre de María. Por tanto, tú quieres ser reconfigurado de nuevamente con los nervios, con la carne, con los huesos, con los tejidos de Cristo. Tienes que ir al vientre de ella para que el Espíritu Santo, en ella, no fuera de ella, en ella, y así lo enseña el tratado. Ese es el sexto efecto de la consagración. Enseña por allá en el 219, 220 del tratado, habla del sexto efecto de la consagración. Es María Molde Dei, es decir, María el molde de Dios, como le enseña San Agustín. Es decir, María es la que forma los dioses vivientes, los otros Cristos sobre la tierra. Es decir, todo aquel que entra en el vientre de la Virgen, en el molde de Dios, el mismo molde que formó al Dios viviente, ¿verdad? Entras en ese molde, no puedes salir de otra cosa que no sea otro Cristo igual a Cristo, con los pensamientos de Cristo, con los sentimientos de Cristo, con el proceder de Cristo, con el mover de Cristo, con la pasión de Cristo, con la misericordia de Cristo, con el espíritu de Cristo, con la carne de Cristo, con la sangre de Cristo. Cristo total, cristificación total en el vientre de la madre. Y esa obra es la que hace precisamente el Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Pues leas el primer capítulo, verso 30 del Evangelio de Lucas. Ahí dice, Gabriel, y el Santo Espíritu vendrá sobre ti. La sombra del Shaddai te cubrirá y el santo ser nacerá. ¿Qué es eso? Pues la encarnación, mi hermano. Pues ahí está, el Espíritu Santo forma a Cristo donde está María. Por eso el Espíritu Santo dice que donde haya María, numeral 36 del libro, el Espíritu Santo donde haya María, entra en plenitud, entra más rápido, es atraído con fuerza el Espíritu Santo. Cuando un corazón es devoto, amante, e imita las virtudes de la madre, ama hasta la médula, ama a la Santísima Madre, el Espíritu Santo atrae, succiona, atrae una fuerza de atracción tremenda, más grande que la fuerza gravitacional del espacio, atraes al Espíritu Santo sobre ti
porque en ti está María ardiendo en tu corazón. Y el Espíritu Santo anda revoloteando y dice, ¡ay, ay, hay un alma! Hay un alma que ama a la madre. Hay un alma que está dispuesto a dar la vida por la madre. Obedece a la madre. Vive las virtudes de la madre. Entraré en esa alma y formaré al mismo Cristo que una vez, hace 2023 años, formé. Volveré a formarlo en esa alma y le daré los mismos rasgos del mismo Cristo que yo, Espíritu Santo, tercera divina persona, formé hace 2023 años atrás. Ese milagro, hermano, es el sexto efecto de la consagración. Lo enseña San Luis María Griñón de Montfort en este libro. Te das cuenta porque es el libro más odiado por el diablo, que no quiere que ni los sacerdotes, ni los cardenales, ni los obispos lo lean, ni lo entiendan, y mucho menos Ahora, lo prediquen. pero ese libro está aprobado por la Iglesia Católica, ¿verdad? Por supuesto que está aprobadísimo. Era el libro predilecto de San Juan Pablo II. Fue el libro exemio especialísimo de los papas nonos. Los papas nonos son los papas píos, Pío IX, Pío X, Pío XI, Pío XII. Era el libro de cabecera, doctrinal, fundamental. Fue el libro que inspiró la encíclica del Santo Rosario. Tú sabes que San Juan Pablo II, nosotros fuimos la generación que rezó por primera vez el primer misterio luminoso en la historia de la humanidad. Nosotros participamos. Yo recuerdo que cuando San Juan Pablo II crea, produce, escribe esta fabulosa carta sobre la encíclica del Santo Rosario, entonces la humanidad rezó por primera vez los misterios luminosos. Somos la primera generación en el mundo en rezar por primera vez en toda la historia de la humanidad los misterios luminosos. Entonces, el Papa, gran parte de esta encíclica está fundamentada en el Tratado de la Verdadera Devoción. Hay expresiones de la encíclica que prácticamente son extracciones textuales del tratado, casi extracciones textuales del tratado. Con eso te digo todo en relación a si el tratado está aprobado por la Santa Iglesia. Imagínate. Y es tan odiado que cuando hemos utilizado el libro y se lo ponemos algún poseso encima, el poseso está con voz grutural, apártalo de mí, me quema, no quiero este libro, apártalo de mí, grita el demonio. Proseguimos entonces. El quinto motivo para concluirlo, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarle perfectamente. Por ella deben pues hallar a Jesucristo las personas santas que deben resplandecer en santidad. Quien halla a María, halla la vida, Yolimar. Mira qué hermoso. Es decir, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce. Por eso el motivo de estos programas. Por eso Yolimar ha sido inquietada a hacer estos programas, porque no se puede hallar a Jesucristo, no se puede formar perfectamente si no se conoce hasta la médula, si no se vive hasta la médula a la Santísima Madre de Dios. Ahora bien, lo repetiré, no se puede hallar a María si no se la busca, ni buscarla si no se la conoce, porque nadie puede amar lo que no se conoce. ¿Y cómo conocerlo? Bueno, escuchando estos programas, usted empieza a conocer de la ciencia mariana, para que se empiece justamente a enamorar de la Santísima Madre y este misterio se empiece a cumplir. Y por tanto, la segunda venida de Jesucristo sobre toda la humanidad. Ahora bien, no se puede hallar a María ni buscarla si no se la conoce, pues no se busca ni se desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad. Correcto, queremos tener mayor conocimiento de la Santísima Trinidad, queremos darle mayor gloria a la Santísima Trinidad. Aquí dice, es necesario primero conocer a María. Ese es el orden, mi hermano. Usted no puede darle la mayor suma de gloria a la Santísima Trinidad si primero no está impregnado del conocimiento de la Santísima Madre, porque ese es el orden que Dios usó en la encarnación para enviar a Jesucristo al mundo. Interesante, ¿no? Además, San Luis María Griñón de Montfort dice, como parte del quinto efecto de la consagración, Señor, para que venga tu reino, venga primero el reino de María. ¿Y cómo sucederá esto? Dice el Espíritu Santo. Esto sucederá si se predica y se enseña la doctrina que yo enseño, dice San Luis de Montfort. Es decir,
que la segunda venida de Cristo está suspendida. No lo digo yo, lo dice el numeral 13 del tratado. Leas el numeral 13. La segunda venida de Cristo está suspendida, está en estado suspenso hasta que reine y se conozca María en los corazones en la tierra. Por eso la Virgen se ha manifestado y se ha revelado de una manera impresionante en los últimos 190 años, porque está preparando los corazones para la segunda venida de Jesucristo, que está suspendida hasta que María reine por completo, porque ella es la elegida y la escogida para llenar los tronos vacíos que los ángeles apóstatas por su rebeldía cayeron y perdieron. Y estas millones y millones de moradas deben ser llenadas por María, pero para que María llene esas moradas, tienen que haber almas en la tierra que estén profundamente enamoradas de ella, para que Jesucristo pueda venir y reinar en ellas y por tanto ocupar una de esas moradas que está vacía en el cielo. Procedo con la siguiente razón, porque María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. En misericordia para recoger y acoger amorosamente a los pobres pecadores y a los extraviados que se convertirán y volverán a la Iglesia Católica. Eso es en misericordia. Ahí está el poder. ¿Por qué la Virgen debe resplandecer en misericordia? Es decir, la madre de la divina misericordia, precisamente. Bueno, debe prevalecer precisamente para poder atraer amorosamente a todos los pecadores y extraviados y que se conviertan y vuelvan de nuevo al redil de la Iglesia Católica, incluidos los protestantes. En poder, a ver, esta es la razón, la primera es misericordia. Ahora, en poder contra los enemigos de Dios, es decir, los idólatras, cismáticos, maometanos, impíos, endurecidos, el nuevo orden mundial, los masones, los Illuminati, los secuaces de Satanás, los malos gobernantes, los abortistas, el LGTB, todo esto que hoy vemos que se han convertido en el cuerpo místico del demonio en la tierra. Entonces, contra los enemigos de Dios, que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan en gracia. Esto es precisamente la Virgen María. En gracia, finalmente, para animar y sostener a los valientes soldados y fieles servidores de Jesucristo que combatirán por los intereses del Señor. En misericordia, en poder y en gracia, estas tres razones. Por eso la Virgen es la elegida para este rol fundamental para el fin de los tiempos. Y por último, la última razón para concluir el programa de hoy. Por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla. Es la llamada a derrotar el nuevo orden mundial. La Virgen, la Madre, es la gran llamada a aplastar con su talón, por medio de su ejército, al nuevo orden mundial, que es una fabricación de Satanás, es un eructo de Satanás, es una maquinación de Satanás, es un artificio de Satanás, es una estratagema de Satanás, creada en el infierno por Satanás para oprimir a la humanidad y robarle a Cristo a la humanidad, porque lo que persigue el nuevo orden mundial es borrar el nombre de Cristo sobre la tierra. Pero la Virgen, la Madre, es la llamada por Dios para aplastar al nuevo orden mundial. Y lo dice aquí, por último, porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, a los abortistas, LGTB, Illuminatis, masones, satánicos, todos los que adoran al diablo y le rinden culto, dice acá, y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla. Sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. Lo estamos viendo. ¿De qué forma sabemos que el diablo ha redoblado sus esfuerzos y ataques? Dios mío, estamos viviendo épocas muy difíciles y se está poniendo más. Acabamos de ver en Alemania como 100 personas, se ha hecho viral, 100 personas reclamando y exigiendo que se les reconozca como transespecies perros y ladrando como perros y en posición de perros, como 100 personas. Bueno, aquí lo dice
y por tanto el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. Ahora, Ahí Pablito, está. por eso la Virgen se está apareciendo y si aparece y está más intenso en estos tiempos para que ella se dé a conocer, pero yo siento que la gente no escucha. Porque hay un remanente. La Virgen, es decir, ¿quién ha oído? ¿Quién ha escuchado su llamado? ¿No? ¿Quién ha oído? ¿Quién ha escuchado su llamado? Y por eso se habla de un remanente. Porque también para poder salvar Ah, al mundo, la cuenta regresiva de Abraham comenzó con 10 justos, 20, 50 justos, 40 justos, 30 justos, y la cuenta llegó 30. a 10 justos. 10 Ajá. justos para poder salvar a la Pentápolis. Y la Pentápolis era precisamente Sodoma, Gomorra, Serafín. Eran 5 ciudades que conformaban la Pentápolis, entre ellas Sodoma y Gomorra. Y entonces eran más de 100.000 personas que vivían ahí. Y entonces, para poder salvarlos, la cuenta se detuvo en 10 justos. Si al menos hay 10 marianos que vivan totalmente las virtudes de la vida, que vivan totalmente las virtudes de la madre, una gran parte de la humanidad aún puede salvarse. Ese es el Imagínate, orden. no lo sabía. Y ve a la cuenta regresiva de Abraham en el libro de Génesis. Claro, en el caso de Sodoma y Gomorra no había ni 10 justos, no hubo ni 10 almas reparadoras, ni 10 almas marianas, usando una figura. Es un pretipo, ¿no? Estoy Claro, usando claro. una figura, un pretipo. ¿Ok? Y entonces prosigue el tratado y dice, de hecho, el demonio suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer. Miren lo que dice, al diablo le cuesta vencer mucho, mucho a los hijos de la mujer, a los hijos consagrados de la Santísima Madre, la Virgen María. Entonces estamos viendo que esta profecía es profecía activa en pleno cumplimiento, porque bien dice, ¿verdad? Que tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores de la Santísima Madre. Veamos hoy en día cómo está el mundo, cómo está la iglesia. Vean lo que está pasando en los países del movimiento pro vida. Cuando en los países del primer mundo el movimiento pro vida intenta hablar de la moral, de la bioética, de la vida. ¿Qué pasa? Si oras frente a una clínica abortiva, un abortorio, preso, Okay. ya en Inglaterra. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, lo que dice el tratado. Es que no miente, el tratado es profecía. Lo volveré a leer. Mire lo que dice textualmente. Ok, entonces dice, y tenderá terribles emboscadas a los fieles y servidores verdaderos hijos de María, y perseguirá y redoblará cada día sus esfuerzos y sus ataques. Bueno, lo estamos viendo. Entonces, se para una mujer en Inglaterra con el Santo Rosario a rezar en una clínica abortiva. Es más, ni siquiera es lo que se llama la criminalización de pensamiento, porque ni siquiera llegó, ni siquiera estaba Ella estaba orando, afuera. estaba afuera, ni siquiera tenía un rosario en su mano, simplemente estaba parada y orando mentalmente. Y se le acerca un policía. ¿Qué está usted haciendo? ¿Está usted acaso rezando? Y fue llevada presa. Crimen de pensamiento. Por el crimen del solo pensamiento. Bueno, ¿qué es eso? Algo diabólico, satánico. Redoblará sus esfuerzos, perseguirá más que nunca a los hijos y verdaderos servidores de la Santísima Madre. Estos son ejemplos de lo que está pasando. Los padres que en una legislación en el primer mundo, por ejemplo Canadá, se oponen a que su hijo, a quien se le ha confundido su identidad de género y su identidad sexual en la escuela, y se le ha confundido su género sexual, su identidad, y le crean una disforia de género, ¿no? Entonces el hijo quiere mutilarse los genitales y puede ir a hacerlo en una clínica sin el permiso y sin la oposición de sus padres. ¿Qué es Eso está eso? pasando ahorita en Canadá. Está pasando ya, y en Australia también, y está pasando en algunos países de Europa. Yo Entonces sabía en resulta, Europa, pero no sabía que Canadá ya sí, era y aprobado y que entonces, el niño podía ir. sí, ya, entonces acontece de que se está cumpliendo lo que dice el tratado, lo volveré a leer. Es que esto es profecía, lo dice bien claro el tratado, lo volveré a leer. Redoblará cada día sus esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores
y verdaderos hijos de María, sea a la familia mariana, a la familia cristiana mariana, eucarística, que quiera vivir los valores del Evangelio, a esos perseguirá de esta forma el demonio. Y hoy lo estamos viendo sobre toda la humanidad con estos ejemplos que acabo de dar, Yolimar. Muy bien. Increíble. Bueno, Pablito, ¿nos puede dar un adelanto de lo que vamos a hablar el programa la semana que viene? Bueno, el programa de la semana que viene vamos a seguir avanzando pues sobre el Santo Tratado, que ahí lo tienen en pantalla, para quienes quieran ordenar este increíble y espectacular libro. Estaremos avanzando, entonces vamos a hablar la semana que viene sobre María en la lucha final. María en la lucha final. Ese será el tema donde vamos a hablar cómo es que se traba y cómo es que se lleva adelante esta lucha de la Virgen, entonces contra todos estos secuaces y contra todos estos planes del demonio y las preciosísimas promesas de la victoria de María en la lucha final. Diría que ese sería el nombre del próximo programa. Las preciosas promesas. Toma nota, Yolimar. Las preciosas promesas de María en la victoria final. Amén. Amén. Y un programa bien, promete ser un programa muy emocionante. Va a estar muy bien chévere, emocionante. ya suena tentativo. Yo, Dios mío, los protestantes me van a dar duro otra vez. Yo no. Para los que no sepan, yo llamo a Pablito, sí. que es increíble porque es que no creen y tienen ese corazón duro y a veces uno dice, bueno, pero nada, uno se agarra la fe y con la esperanza de que en algún momento cuando suceda algo, venga la imagen, alguna frase, algún recuerdo de este programa y la gente pueda decir, ahora sí creo. Increíble. De hecho, hay algunas revelaciones que apuntan a decir, Garabandal habla de tres aspectos claves de la revelación de Garabandal: el gran aviso, el gran milagro y el gran castigo. Condicional. El gran castigo es condicional si la humanidad no se arrepiente. Entonces, en el caso del gran aviso es la iluminación de Warner, la iluminación que habrá de venir de conciencia sobre toda la humanidad, donde cada quien se verá frente a frente, de cara a cara, frente a Dios, y no se verá más con sus propios ojos, sino se mirará con los ojos de Dios. Será una eliminación tremenda, dolorosísima. Lo volveré a decir, dolorosísima, elevado a la n potencia. ¿Lo entendió? Bueno, así va a ser. Ay, Bueno, Dios mío, no se asusten. entonces para él sí, no es que usted lo van a invitar a una fiesta en una isla del Caribe a pasarla bien. No, eso no es el aviso. Eso no es el aviso. Y usted va a beber champaña, va a beber champaña en un jacuzzi mirando la vista del océano. No, eso no es el aviso, mi hermano. Eso no es el Ese es aviso. como el El juicio aviso es, particular, ¿no? ¿Cómo sí va a es estar tu personal. alma en ese momento? Cada quien frente a Dios. Y va a ser, lo diré de nuevo, dolorosísimo, elevado a la n potencia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver cuánto hemos ofendido a Dios. Y el dolor, vamos a sentir el dolor que nuestros pecados le han causado a Jesucristo. Y cada quien, según la condición del pecado que tenga, vivirá el aviso. Unos en diferentes grados del purgatorio y otros en el infierno incluso, porque son pecados mortales. Y conocerán los sitios que ya el demonio le tiene preparado por sus pecados mortales. Y si después de la experiencia no se arrepienten, pues se condenarán. Ay, pero ahorita hay que hacer un programa de eso. No me puedes decir que no. Bueno, ya en su momento también lo haremos, porque forma parte pues del temaje, ¿no? Del fin de los tiempos, lo abordaremos. Y el gran milagro, que es algo que está rodeado de misterio, que es para confirmar que el aviso vino de Dios y que debe desarrollarse no mayor a un año. Es decir, en el momento en que se dé el gran aviso, va a ir transcurriendo un tiempo que no debe pasar más allá de un año, máximo un año, es un lapso, no término. En un lapso que no debe ir más allá de un año, el gran milagro que será en Garabandal, en la zona de los Pinos, que será televisado y que todo el mundo lo verá. Hoy en día se transmitirá por las redes. En aquel momento lo vinieron televisado, hoy será transmitido por las redes sociales, ¿verdad? O todos los medios que existan para eso. Y para confirmar que el aviso vino de Dios. Porque una de las cosas que van a hacer los secuaces del demonio a través de los medios de comunicación, de las medias,
de los más media del mundo, hacer creer que fue algo producto del paso del asteroide que creó un cambio de gravitación de la Tierra, que creó una inversión en los polos magnéticos de la Tierra, y por eso las personas tuvieron todo ese trastorno psicológico, mental, neurológico, físico, y que eso no tiene nada que ver con algo espiritual, y saldrán los científicos, los cientificistas, secuaces de Satanás, a avalar y a decir que esto fue de algo de orden eh, geológico, magnético, provocado por el paso del asteroide, que hace que la Tierra vire en su eje, y que entonces no tiene nada que ver con el tema religioso y nada que ver con Dios. Y esto para tratar de persuadir al demonio de que la mayor cantidad desechen el aviso y no se conviertan. Pero entonces Dios enviará el milagro para confirmarle a la humanidad que efectivamente el aviso venía de Dios. Y que no Entonces era de hay ningún personas, meteorito ni un extraterrestre. sí, entonces ya hay personas que han tenido visiones sobre esto, y en una oportunidad escuché una visión interesante donde alguien dijo que parte del milagro consistiría en que los protestantes verían a la Virgen María enorme, desde el cielo hasta la tierra, así de grande la verían, y caerían postrados, arrodillados, pidiendo perdón y reconociendo a la Madre del Señor. Que parte del milagro sería ese, parte del milagro. Me gusta decirlo porque cuánto me agradaría ver a los protestantes postrados, caídos en el piso, viendo a la Santísima Madre y reconociéndola como la Madre del Verbo encarnado. Cuánto me encantaría ver eso. Amén. Y eso es una revelación que un día escuché y me gustó bastante. Y dijo, quiera Dios sea así como dice esta persona. Que nos Bueno, podamos reconciliar. está el tratado, recuerda, para que lo puedas Aquí adquirir. está. Yolimar, ahí está. No sé si pones mi teléfono para que lo No he puedan. agregado el teléfono, pero sí tengo el email Ah, bueno, ahí y está mi el correo Telegram. electrónico. Mira, ahí La está mi semana que correo viene les electrónico. prometo que agrego aquí el número. Uso tu número Bueno, regular de perfecto. WhatsApp, ¿verdad? Sí, sí, Ok. un WhatsApp que tengo al efecto, no es mi cuenta. Es un Ah, ok. WhatsApp que tengo solo para los Ah, ok, pedidos. mándamelo. Sí, ya te lo envié a tu cuenta de WhatsApp, te lo envié. Ah, ok, ok. Entonces, ahí está mi correo, pablovivas.predictorcatólico@gmail, me puede escribir ahí. O vaya a mi cuenta de Telegram, ahí está, mire, Telegram es Ajá. t.me/o Pablo Vivas, Predicador Católico, en Telegram, o vaya al cintillo, el cintillo de búsqueda de Telegram. Si usted ya tiene cuenta de Telegram, o si no, descargue Telegram, abre Telegram, y en el cintillo de búsqueda de Telegram escriba Pablo Vivas, Predicador Católico, y automáticamente Telegram lo va a llevar a mi cuenta y me puede escribir para explicarle cómo usted se puede llevar este increíble y maravilloso libro, recordando que tenemos esta promoción también increíble de las horas de reparación. Este libro, si lleva 2 ejemplares de este libro, le regalo el tratado. Le obsequio este tratado, la versión colombiana, mire, viene embolsado, una bolsita muy bonita, protegido, para que usted se lo lleve. Yo Muy creo que bien. después de la clase de hoy, la que viene mañana, no hay excusa, hay que comprar el libro. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, quedamos Bueno, entonces convocados para el próximo programa. amén, amén. Muchas gracias, Pablito, por el programa del día de hoy. Ya saben, los esperamos el próximo miércoles, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Miami. Bueno, nos pueden dejar comentarios aquí en la ventanita abajo de descripción. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues no tenemos ningún problema, la podemos responder aquí. Está de más decir, gracias por sintonizarnos, gracias por apoyarnos. Pablito, te quiero mucho y vendrán muchas sorpresas próximamente, así que síganos en mi Telegram de True Sin Límite. También ya he mandado la información, pero por si acaso que me están comentando por aquí, voy a volver a mandar la información. Tengo un link de WhatsApp que me mandó este Pablito, lo acabo de ver, entonces lo voy a mandar a mi Telegram también para que lo puedan agregar. Y si desean tener el libro, pues lo van a poder tener allí. También me pueden escribir al privado, al Instagram o al Telegram, también a Pablito, por si quieren información extra y con mucho gusto le responderemos.
Se les quiere mucho. Gracias por apoyarnos, por todo el cariño. Y Pablo, de verdad, hermosos conocimientos, valiosos conocimientos que espero sacarles jugo aquí en este programa en Nutrición Sin Límite. Muchas gracias, se les quiere y hasta la próxima. Bye.